tal? Buen día, Agustín. ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Cuál es la postura Le, de- le de- sugiero que si son libertarios, mándenle un tuit puteándolo al oyente y listo, y ahí le van a dar la razón. Eh, Luis, no, más allá de estas chanzas que hoy te permiten... a ver, una cosa es ser libertario, otra cosa es defender la libertad de expresión. Y en eso sí, si ser libertarios es defender la libertad de expresión, bueno, en ese tren me anoto. Por eso damos cabida, digamos, a todos los mensajes que puedan venir de un lado y de otro. Pero la pregunta básicamente es, ¿qué pasa con Río Negro? ¿Cuál es el alineamiento de Río Negro? ¿Cómo ha mutado desde el viernes a esta hora, hasta esta hora o no? ¿Cómo estás viendo esta profunda, de profunda confrontación, ¿no?, entre las provincias y el gobierno nacional? A ver, yo creo que es interesante señalar o importante señalar que la confrontación la plantea el presidente, y digo el presidente porque no es, porque el gobierno nacional es difícil de identificar. Si el gobierno nacional son los sectores macristas que están en la economía del gobierno nacional, si son los sectores menemistas que están en la cuestión política del gobierno nacional, si son estos ministros sin cartera que están escondidos en las sombras y que trabajan a través de las redes. El gobierno nacional hoy es algo indefinido y esto lo dicen además todos los funcionarios que quieren hablar con alguien que sea responsable de algún sector, no lo encuentran. Y si lo encuentran no le puede dar ninguna definición porque al rato puede salir una distinta y totalmente contraria. Entonces, hablemos del presidente. El presidente ha decidido confrontar con todos. Digamos, evidentemente tiene esta política. Confrontar, por supuesto que uno puede pensar que confrontar con el kirchnerismo, con el cristinismo, con el camporismo, bueno, es la lógica, porque en todo caso son la oposición claramente declarada como una oposición que confronta a su vez con él. Ahora, también está enfrentado a los que pretenden dialogar, también está enfrentado a lo que yo llamo una oposición racional, que de alguna manera le quiere dar, digamos, la libertad que tiene que tener para tomar decisiones dentro de un contexto de alguien que ha sido elegido por el pueblo, pero tampoco le quiere dar el poder absoluto, Bueno, porque ya sabemos lo que ahora, Luis, significa. si te despojaras un poquitito, digamos, de esa mirada de médico, de Galeno, ¿no?, que está haciendo diagnóstico, y me Esto dij- no es una y, mirada de Galeno, es una mirada política, bueno, de claramente política, quiero política. decir, de un No, estudioso de, mirada de de la Galeno política. te diría si entramos en el debate acerca de si este hombre está en sus cabales. Bueno, Ese es otro tema. de eso vamos a hablar también. Digo, ¿cuál es ahora, en este momento, la posición de Río Negro? ¿Está en línea con la provincia de Chubut frente a esta confrontación? ¿Está poniendo matices diferenciales? ¿Cuál es ese posicionamiento político A ver, de Río Negro? en un principio hay un posicionamiento de solidaridad con el avasallamiento que se está pretendiendo hacer con Chubut, esto queda claro. Es decir, acá o se está pensando que el gobierno nacional tiene razón en pretender quebrar a la provincia del Chubut, o se está pensando que en realidad lo que debería suceder es que entre el gobierno de Chubut, que además es un gobierno que pertenece al sector que está dentro del gobierno, no nos olvidemos del abrazo de Nacho Torres con Patricia Bullrich y compañía, es decir, pertenece al PRO concretamente, uno esperaría que en un gobierno razonable negociaran las cuestiones de las deudas como ha sucedido siempre. Bueno, frente a este avasallamiento que ha existido y que existe, y que además se manifiesta en cada vez pronunciamientos más duros y más despectivos y más despreciativos por parte del presidente, uno no tiene más que solidarizarse con quien ha sido elegido por su pueblo y entendernos desde el regionalismo de lo patagónico como parte de una situación donde seguramente a todos nos va a tocar ser avasallados si permitimos que estas cosas pasen. Mira, hay un dirigente del PRO que publicó en las redes, ¿no? Dice, históricamente, no viene el caso confrontar con esto, pero sí el concepto, me interesa charlarlo contigo. Dice, históricamente las provincias vivieron de la nación y la nación del endeudamiento, los altos impuestos y la emisión monetaria. Es tiempo de discutir cómo cada uno se hace cargo de lo suyo y lo administra bien. Eh, Bueno, quizás sea tiempo de discutir justamente la coparticipación y todo lo que en todo caso la nación históricamente y este presidente ha profundizado el centralismo porteño en este sentido, o el centralismo del gobierno nacional, el desmedro del federalismo. Entonces, si vamos a discutir en serio y con tiempo
los mecanismos de coparticipación, mecanismos de cobro de impuestos y demás, capaz que sería algo positivo. Ahora, pretender ajustar miserablemente sobre las provincias, como se pretende y se está ajustando, sobre los jubilados, sobre los empleados públicos, sobre las pymes, bueno, creo yo que hay que pararse de mano frente a esto, porque si no, esto no tiene límites. Luis, recién hacías una descripción a la cual me interesa escuchar, que es el concepto galeno, como te decía Agustín recién en chiste. Digo, ¿crees lo que mencionabas al respecto, esta situación de que te preocupa las capacidades del presidente en cuanto a negociación, a poder escuchar y los modos utilizados? Bueno, a ver, si yo veo que el presidente frente a un conflicto importante, serio como este, se dedica a mandar like a fotos de actrices porno, si se dedica a insultar sin ir al meollo de la cuestión y tratar de ver cómo debate y resuelve un problema, si veo que el presidente tiene que estar apoyado las 24 horas del día en ese bastón que es su hermana, a la cual reconoce como el jefe, y veo que evidentemente lo vimos en esa triste posición frente a Donald Trump, de admiración adolescente prácticamente, bueno, tengo derecho a pensar, porque es una figura pública, tengo derecho a pensar que evidentemente no tiene por lo menos la madurez necesaria que uno espera de quien tiene que dirigir los destinos de un país, ¿no? Uh-huh. Luis, la demanda de gobierno de Río Negro por los fondos de educación ya fue presentada, está siendo presentada. ¿Cómo te toca ahí articular con el gobierno nacional siendo no sé si el representante, pero el delegado del gobernador allí en la casa de Río Negro, ahí a pocas cuadras de la casa del gobierno nacional? Mira, te vuelvo a repetir, no ha sido posible hasta ahora, inclusive tenía algunas tramitaciones que hacer en función justamente de obra pública, de rutas y demás, que está debiendo, porque de hecho está debiéndolo el gobierno nacional de poner en marcha y no lo pone en marcha, y ni siquiera pude tener un diálogo porque no hay nadie que se haga cargo de nada. Están todos semi-echados, por ejemplo, en todo lo que es ese ministerio que ha sido hecho desaparecer, que es el de infraestructura. Y además son notables por ahora o hasta ahora las internas que hay dentro del propio gobierno, entonces está en un periodo yo entiendo que es un periodo de acomodamiento, pero parecería ser que este periodo hoy inclusive ve aflorar internas dentro de la propia interna gubernamental. Ha sido, francamente, hasta ahora es muy difícil poder tener una guía de ruta, una hoja de ruta en la cual uno puede decir, para hacer este trámite, para hacer esta gestión, tengo que pasar por estos y tales lugares, ¿no es cierto? Me da la impresión que esto, ojalá se pudiese ir normalizando y uno pueda ejercer esta tarea que me ha encomendado el gobernador, justamente como representante del Ejecutivo Provincial ante los organismos nacionales, pero que te vuelvo a repetir, hasta ahora no ha sido posible desarrollarla, ¿no?